ya tenemos a 31 personas y bueno, arrancamos con una muy corta presentación de la doctora Irma Bonte, porque casi todos los que estamos conectados la conocemos bien. Irma pertenece al bufete de Varas, Bonte, López, Tufano y Asociados, es especialista en Derecho Colectivo del Trabajo y en el caso específico de Avipla nos ha acompañado por muchos años como nuestra abogado de discusión colectiva. Y aparte de eso, pues también hay muchas empresas que están en Avipla y fuera de ella que trabajan directamente con ella, tanto en la parte del aspecto laboral y asesoría en general. La charla de hoy va a ser interesante, nos pareció súper prudente el tema, en vista que hace poco, de hecho el 11 de septiembre, hubo un dictamen del Ministerio de Trabajo por una solicitud que hizo Bigot sobre el tema de poder o no entregar vacaciones colectivas en época de pandemia o en estado de alarma. Y eso nos tiene a todos los empresarios de alguna manera un poquito preocupados, pues se nos acercan las vacaciones colectivas. Así que el tema es súper relevante y sabemos que como empresarios estamos acostumbrados a tomar riesgos, pero mientras más conocimientos y más información tengamos, pues más fácil vamos a tomar y analizar los riesgos que tenemos que tomar. Sin más, le voy a dar la palabra a nuestro presidente Khalid Nasser para darle la bienvenida también a todo el grupo y a Irma. Y al final de la presentación que nos va a hacer Irma, por favor vayan anotando sus preguntas o comentarios por el chat, de forma tal de agruparlos y poder hacérselos a la doctora Irma y que ella tenga el chance de responderlo. Y si no da tiempo y vemos que la cosa fluye, después podemos hacer también una sesión donde cada uno solicita la palabra levantando la mano y conversa directamente. Y al finalizar todo esto, nuestro director ejecutivo José Rafael Alicandú va a hacer unos cortos comentarios sobre qué está haciendo Avipla ante estas nuevas realidades y cómo nos estamos transformando para darle el mejor servicio posible a nuestra audiencia. Por favor, les agradezco que durante la presentación mantengan sus micrófonos apagados y si tienen problemas de conexión, les recomiendo también apagar su video y así facilita la cosa. Sin más, adelante, Charlie, por favor. Gracias. Bueno, hablar de Irma Bonde, hay que remontarnos a 1964. Ahí se rió. No, no, Irma. 1964. Estaba buscando unas fotos tuyas de 1964 en relación cuando entraste al bufete de... Y no la vas a encontrar porque no No había voy a nacido. encontrar nada. Así que me voy por ahí. Hablar de 1964, de Irma en su trabajo de la parte del derecho laboral y de Avipla es bastante. Entonces no voy a hacer ninguna presentación adicional porque con eso se digo todo. Irma nos ha acompañado durante mucho tiempo y seguirá haciéndolo. Le agradezco mucho sus intervenciones en apoyo. Avipla ha estado en estos momentos muy pendiente de cómo colaborar con ustedes. Reitero lo de siempre, que para que nosotros colaboremos con ustedes y trabajemos para apoyarlos, necesitamos información, necesitamos participación, necesitamos acompañamiento, porque en estos tiempos tan difíciles necesitamos estar juntos de alguna manera, porque siempre nos piden informaciones de las situaciones de nosotros como sector transversal y eso es muy importante para nosotros y poder hablar con propiedad y con números. Bueno, bienvenidos todos los que están en este chat. Seguiremos haciendo este tipo de actividades, continuaremos. Ya José Rafael les hablará con mayor profundidad y dejo a Irma para su presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Charlie, pero en 1964, créeme, estaba lejos de nacer todavía. Y si no me conservo, y si no me conservo de maravilla, me autohalago. Voy a tratar de compartir en este momento una presentación que tengo para ustedes. Denme un segundito. A ver si
Si se ve, ustedes me van a decir. Un segundito, por favor. ¿Se ve, Rafael? Sí, listo, está listo, ya está puesta. Listo, perfecto. Bueno, ahora sí, formalmente, buenos días a todos. En primer lugar, les agradezco enormemente su presencia en la mañana de hoy para que tratemos efectivamente un tema de relevancia para el nivel empresarial y que se ha hecho viral por las redes sociales, por el trato que le han querido dar a esta opinión jurídica, y de eso vamos a hablar, pero no antes. Quiero dejar de agradecer a VIPLA, la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, porque ciertamente no solo tengo una trayectoria profesional de larga data con Avipla, sino que tengo ya muchos de los afiliados ya no son solo clientes, sino son amigos para mí. Son personas allegadas con quienes hemos compartido los buenos y los malos momentos. En estos últimos 20 años más los malos que los buenos, pero bueno, lo importante es que seguimos aquí, seguimos tratando de avanzar, y para mí de verdad es un enorme placer poderlos continuar acompañando conjuntamente con el equipo del escritorio. Efectivamente, como dice Rafael, hoy vamos a tratar un tema que se ha vuelto conflictivo para algunas empresas por el trato que le han dado a las redes sociales a una opinión jurídica que emanó del ministerio. Yo les quiero referir que si ustedes ingresan al canal de Avipla Online en YouTube, podrán encontrar que ya nosotros hicimos a través de la asociación un breve micro informativo para hacer referencia a este tema. La consulta que da, o la opinión que da origen a toda esta conflictividad, es una opinión que es emanada el 18 de septiembre por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, cuando el cliente o la entidad de trabajo solicita para los primeros días de septiembre de este año una opinión sobre si en los actuales momentos se puede otorgar el disfrute de las vacaciones a los trabajadores que han permanecido activos y que hayan cumplido con el tiempo necesario para solicitar el disfrute. Si se dan cuenta, cuando la empresa hace la consulta, ya estamos en un periodo flexibilizado o de trabajo flexibilizado. Y analizar hoy, o lo que han dicho las redes hoy sobre la consulta, pierde vigencia porque han pasado 2 meses desde la emisión de la consulta. Y a partir de septiembre, cuando se emite esa consulta, donde lamentablemente la consultoría trata en 4 páginas de abarcar muchísimos puntos que tienen circunstancias y particularidades dependiendo de cada empresa, ha generado toda esta controversia sobre si se pueden dar vacaciones, qué pasa si las doy, después dicen que no podía darlas, qué pasa con ese pago que hice de vacaciones, y eso se ha hecho viral a través de las redes. Las redes tienen muchas ventajas, pero también tienen muchas desventajas, y entre las desventajas que tienen es que normalmente tendemos a creer todo lo que dicen las redes sin mayor investigación. De eso se trata la conversación de hoy, y para aclarar los puntos que ustedes puedan posteriormente o que puedan posteriormente surgir en nuestra conversación. Les comento que la consultoría jurídica, frente a la pregunta que le hace o la consulta que le hace la entidad, da una opinión. Y esto es importante que tengan claro qué es una opinión, porque en las redes asumen parte del texto de la consultoría, pero no dicen que las opiniones de la consultoría jurídica del ministerio no son vinculantes. Y eso es lo más importante. Si no son vinculantes ni para la persona que consulta, mucho menos van a ser vinculantes para terceros ajenos de quien consulta. Son opiniones que uno las puede asumir o no las puede asumir. Ciertamente, las entidades, cuando ven el criterio del ministerio, de las inspectorías, tratan de apegarse lo más posible a la opinión, pero cuando la opinión es contraria o está desfasada en tiempo o no responde lo que se está preguntando, pues no hay una obligación de pegarse a esa opinión que está emitiendo el órgano.
En todo caso, analicemos brevemente lo que dice la consulta para después poder entrar al debate de las preguntas. La consulta inicia con una explicación introductoria y en esa explicación introductoria habla de, en primer lugar, que el Estado, Venezuela, es un Estado garante del goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos. Y lo resalto básicamente porque recuerden que el derecho al descanso y al disfrute de las vacaciones está en la Constitución y el derecho a descanso es un derecho humano y es irrenunciable. Eso significa que no puede haber una orden de ningún organismo que suspenda indeterminadamente el goce de un derecho humano fundamental como es el descanso. En segundo lugar, en esa explicación introductoria, la consulta trata de distinguir entre lo que es el derecho al disfrute de las vacaciones y la finalidad de dicho disfrute de esas vacaciones. Lo trata como dos aspectos distintos y yo en principio estaría de acuerdo de que es así. Cuando está desarrollando o explicando el derecho al disfrute, habla o refiere normas constitucionales, normas legales y normas de origen internacional. Cuando refiere a las normas constitucionales, se va al artículo 90, que prevé el derecho al disfrute de las vacaciones en los mismos términos en que se elaboró la jornada laboral. Cuando habla del 190 y 197, habla en el primero del derecho a las vacaciones después de un año ininterrumpido de servicio, pero en ese mismo artículo está la posible consecuencia de una interrupción del disfrute de las vacaciones por circunstancias ajenas al trabajador, señalando que se suspende el periodo de vacaciones y que se deben retomar inmediatamente cesen esas circunstancias. Y en el artículo 197 o con el artículo 197 trata la opinión de reiterar la obligación de otorgar el disfrute efectivo de los trabajadores. Eso significa que yo no puedo pagar las vacaciones y no otorgar el disfrute. Eso es lo que trata de proteger esa norma. Y continúa la opinión señalando que, explicando o fundamentándose en el convenio 132 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, artículo 10. ¿Qué dice ese artículo 10? Y es importante que vean lo que está resaltado en rojo y azul. Ese artículo señala, tiene dos numerales, y en sus dos numerales señala, en primer lugar, que aquellas vacaciones que no estén previstas por contratos, reglamento, vacaciones, las determina el empleador. ¿Por qué digo y por qué demarco o resalto en azul unas frases y en rojo otras? Porque las que están en azul no están siendo consideradas por la opinión, las que están siendo consideradas son las que están en rojo. Entonces, dice el numeral 1, se determina por el empleador previa consulta con la persona empleada interesada o con sus representantes, es decir, con las organizaciones sindicales que puedan estar haciendo vida en esa empresa. En segundo lugar, ese artículo señala que se debe tener en cuenta las exigencias del trabajo y las oportunidades de descanso y distracción que pueda disponer la persona empleada. Se debe tener en cuenta, es una consideración. Luego continúa la consulta o la opinión, perdón, con 4 fundamentos. Y cuando empieza a referir los fundamentos, empezamos a ver cómo se empieza a tergiversar un poco lo que refieren tanto los artículos referidos como el convenio 132. Porque inmediatamente el primer fundamento es decir que el fin de conceder las vacaciones debe ser que se haga en las fechas que le convengan al trabajador. Y no es eso, yo vuelvo atrás, y no es eso. Dice que las determina el empleador previa consulta con la persona. Es un concierto. No es cuando quiera el trabajador, no necesariamente cuando quiere la empresa, si no están pactadas, si no están previstas en un convenio colectivo, es cuando para las dos partes sea conveniente, no solo para una de ellas. En segundo lugar, el fin buscado, dice la opinión, es que durante ese periodo determinado los trabajadores suspendan las actividades laborales y reposen tanto física como espiritualmente. Seguro, no tenemos ahí diferencias con el ministerio en que ese es el fin inicialmente buscado, no es necesariamente lo que sucede en la realidad, porque al final el dueño del periodo de vacaciones y descanso es el trabajador, así que él puede reposar o no
física o espiritualmente, eso es una decisión al final que le compete solo a él. En tercer lugar, la sola interrupción del trabajo, señala la opinión, no cumple con las finalidades expuestas. Sí, efectivamente la interrupción del trabajo no cumple con el fin último de las vacaciones, pero ciertamente la empresa no puede vigilar, o la entidad de trabajo no puede vigilar qué hace el trabajador en sus vacaciones para cumplir con el fin del descanso físico y espiritual, como lo señala la opinión. Y en cuarto lugar, señala la opinión, se deben crear condiciones para la adecuada utilización del tiempo libre junto a sus familiares, pero esta obligación es una obligación del Estado, porque la obligación del patrono es conceder y remunerar el tiempo necesario para el descanso, y la obligación del Estado es crear las condiciones adecuadas para que el trabajador y sus familiares puedan disfrutar de las mismas. Pero además, continúa esta opinión señalando o haciendo un análisis muy general y además muy escueto, muy parcializado, diría yo, del decreto de estado de alarma que se dictó el 13 de marzo de este año, que es el 4160, por efectos de la pandemia. Porque refiere tres fundamentos nada más, o hace tres análisis que no están apegados realmente a lo que prevé el decreto. Primero señala que hay una prohibición de asistir a los lugares de trabajo. Eso no es real. El decreto dice que el Ejecutivo podrá tomar unas medidas específicas para prevenir el estado de pandemia y que dentro de esas posibilidades está la suspensión de las actividades laborales. No es la prohibición de asistir a los lugares de trabajo, son dos cosas diferentes. Y aquí empezamos a ver cómo a conveniencia de quien emana la opinión, se empieza a querer alejar los efectos reales de lo que es una suspensión de la relación laboral que conlleva el no pago, para señalar que lo que se estableció fue la prohibición de asistir a los lugares de trabajo. Y con eso, mantener que aunque no asistas al lugar del trabajo o que aunque no asistieran en ese momento al lugar del trabajo, igualito tenías la obligación de pagar. Entonces estamos interpretando la suspensión para las vacaciones, la suspensión de la relación de trabajo para las vacaciones, pero no para los efectos reales de la relación laboral, es decir, tema de pago de salarios y beneficios que debieron también haber sido suspendidos en su oportunidad. En segundo lugar, es una obligación de salud pública la fase de confinamiento preventivo. Estamos seguros que es así, que inicialmente es una obligación de salud pública, pero habían otras medidas que se podían tomar, sobre todo porque esa obligación de salud pública no fue tomada por el decreto, fue tomada, si recordarán, el 17 de marzo por alocución nacional del Ejecutivo, donde ordena el confinamiento total. Inicialmente eran de 7 estados y después de todo el país, el confinamiento total preventivo de todas las personas. Es una medida que le permite tomar el decreto, pero medida al fin que puede ser flexibilizada, como de hecho está siendo modificada o extinguida. En tercer lugar, dice la opinión, no estamos en presencia de un tiempo para esparcimiento que permita al trabajador dar adecuada utilización a su tiempo libre. Y aquí vuelvo a situarme en cuándo fue el decreto. El primer decreto es del 13 de marzo, el 17 se decreta el confinamiento obligatorio, el 31 de mayo empieza el periodo de flexibilización y la consulta la emana el ministerio a partir del 18 de septiembre. Estamos en una situación totalmente distinta en septiembre a la inicial de marzo. Con todo este panorama, ¿qué hizo el ministerio? El ministerio, lamentablemente, o la consultoría jurídica del ministerio, quiso resolver un problema tan complejo y tan diverso, depende de las entidades y las situaciones, como es el tema de las vacaciones, con una consulta de 4 páginas y quiso englobar a la totalidad de los trabajadores. 4 conclusiones importantes asumió el ministerio y esas son las que vamos a analizar conforme a las preguntas o dudas que se nos vienen planteando. La primera, los empleadores no deberían exigir a los trabajadores que utilicen sus vacaciones anuales en caso de que se decida
que no acudan a laborar para evitar el contagio. Y el primer conflicto que se nos presenta con esta conclusión es que a esta altura hay trabajadores que por sus riesgos, de acuerdo a su edad o a su condición de salud, no están acudiendo. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Pero además hay trabajadores que por razones de productividad de mercado tampoco están acudiendo, porque hacerlos ir a la entidad de trabajo para no producir y exponerlos además al tránsito o al confinamiento o a un mayor grupo de gente, es seguir exponiéndolos al contagio. ¿Qué pasa con esa gente? Esa es la primera incertidumbre que nos genera la conclusión. En segundo lugar, dice, se suspende parcialmente mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, una de las facultades del patrono vinculada a organizar y dirigir las fechas de otorgamiento de las vacaciones, ya que no podrán otorgarse vacaciones ni ser compensadas con dicho periodo hasta que finalice el periodo de aislamiento obligatorio. Y esta conclusión genera cualquier interrogante. La primera es, tiene el ministerio, y eso es lo que no dicen las redes sociales cuando publican, ¿tiene el ministerio realmente la posibilidad de suspender una facultad que tiene el patrono? ¿Tiene una opinión jurídica ese poder? ¿Es extensible a todos los trabajadores y empresas a nivel nacional? ¿Realmente existe un periodo de aislamiento obligatorio? No hay un periodo de aislamiento, hay un periodo de confinamiento, son dos cosas distintas, ¿ok? ¿Cuándo y quién determina que se acaba ese periodo o hay que esperar algún pronunciamiento? Es decir, se han generado una serie de dudas que han puesto en jaque para algunas empresas el saber si otorgan o no estas vacaciones, porque en su pensamiento puede estar, si las doy y después dice algún funcionario que no las podía otorgar, entonces habré pagado mal y voy a tener que volver a otorgar el periodo y pagar nuevamente esas vacaciones. En tercer lugar, la tercera conclusión que también genera incertidumbre es las vacaciones que se interrumpieron por efecto de la pandemia deben retomarse al cesar las circunstancias que dieron origen a su suspensión. Y aquí se debe tener claridad que hubo un grupo de personas que pudieron estar disfrutando a marzo, abril, sus vacaciones, porque les correspondía, estaban pautadas, las iniciaron en febrero y culminaban en marzo, y vamos a analizar qué pasa con esas personas, vamos a analizarlo de seguida. Y en cuarto lugar, se exhorta a los patronos y a los trabajadores a negociar una nueva fecha para el disfrute. Se exhorta a partir de cuándo, de que termine o se vencen los decretos de estado de alarma. Bueno, el decreto de estado de alarma ya van 3, y cada uno lleva sus prórrogas. Estamos a punto de recibir en estos días un cuarto decreto seguramente de estado de alarma. ¿Y cuándo cesan las circunstancias? ¿Hay un decreto específico donde se vaya a publicar, cesan las circunstancias, o va a ser noticioso como ha estado funcionando el país? Es decir, a través de noticias publicadas por Instagram o por Twitter o por cadena nacional. Todo esto nos llevó entonces a preguntarnos, y lo hicimos en el microinformativo, solo que ahora voy a ampliar las preguntas y las voy a responder. En el micro solo dejaba las dudas y dejaba nuestra opinión. Hoy voy a permitirme contestar lo que por supuesto consideramos, lo que han analizado ya muchos escritorios también jurídicos sobre el tema, para tratar de resolver las dudas. La primera pregunta es, ¿qué pasa con los trabajadores de sectores priorizados que no han dejado de laborar? Bien, las personas que nunca dejaron, voy a hablar de los sectores priorizados y voy a aprovechar y voy a hablar también de aquellos sectores que no siendo priorizados tuvieron salvoconductos para elaborar y estuvieron teniendo actividad. Para los sectores priorizados no hubo nunca suspensión de la relación laboral. Es decir, estas empresas y estos trabajadores estuvieron laborando de forma permanente, con lo cual su tiempo para obtener el derecho a vacaciones lo cumplieron o lo pudieron haber cumplido. Y estas personas tenían derecho a solicitar sus vacaciones y a que les fueran concedidas, independientemente de que existiera en el país prohibición o limitación, mejor dicho, al libre tránsito, y de que hubieran lugares o que los lugares recreativos estuvieran cerrados.
porque el tiempo de vacaciones es un tiempo de descanso, disfrute, y no necesariamente eso implica que tenemos que salir de la casa para disfrutar del periodo de descanso o de la familia. Entonces, los sectores priorizados, si los trabajadores cumplieron con todas las condiciones previstas en el artículo 190, es decir, un año ininterrumpido de labores, y estaban disfrutando de sus vacaciones o que quisieron disfrutar durante este periodo de confinamiento generalizado de sus vacaciones, podían hacerlo. ¿Por qué? Porque una opinión que no es vinculante no puede estar por encima de un derecho constitucional del trabajador al descanso. No se lo puede limitar ni suspender. Voy con el caso de los trabajadores que teletrabajan. Si el mismo decreto decía que todas aquellas actividades que podían hacerse a través del trabajo remoto debían continuar, entonces estas relaciones tampoco estaban suspendidas. Estas personas también, si cumplieron su año ininterrumpido de labores durante este periodo, podían perfectamente solicitar sus vacaciones y disfrutar las mismas, como a bien tuvieran. No puede ser una limitante que no hayan sitios de recreación abiertos, porque en las vacaciones la gente hace lo que más le convenga con las mismas. En tercer lugar, y aquí empieza a complicarse la situación, ¿qué pasa con los trabajadores de los sectores flexibilizados que desde mayo laboran por semana? Algún cliente me preguntó en su oportunidad si cuando fuera a otorgar las vacaciones tenía que hacerlo con el mismo ritmo de las semanas flexibilizadas. Es decir, 7 días son de vacaciones, 7 días te los pago de permiso, porque no puedes trabajar y estás confinado. 7 días son de vacaciones más, como hacía con este periodo. Bien, en mi criterio, esto lo resuelve el artículo 202 de la Ley Orgánica del Trabajo. Porque a partir del 31 de mayo, el Estado inició periodos de flexibilización. Inicialmente eran 15 días y 15 días, después fueron 10 y 10, hoy son 7 y 7, y aparentemente diciembre va a ser completamente flexibilizado. Flexibilizado significa que no hay confinamiento, por lo tanto cesan las circunstancias a las que alude el Ministerio del Trabajo en su opinión. Pero voy a quedarme desde el 31 de mayo hacia acá. La ley dice que si ya a mí me autorizaron a trabajar y que unas semanas voy a trabajar y otras no, en ese artículo 202 señala que las inasistencias autorizadas o justificadas, y esta sería justificada, no interrumpen el periodo para el disfrute de las vacaciones. Es decir, el lapso, el tiempo que yo estoy contando para que se generen esas vacaciones no es interrumpida por esas semanas de flexibilización, ni el disfrute tampoco va a ser interrumpido por esas semanas de flexibilización. Eso lo prevé el artículo 202 de la Ley Orgánica del Trabajo, y esa es la mayor defensa para entender cómo puede otorgar usted las vacaciones. Luego vamos a ver qué pasa con las vacaciones colectivas de los trabajadores. La buena noticia es que sí, efectivamente, en diciembre se decreta la flexibilización por todo el mes. Bueno, no hay confinamiento y técnicamente desaplica la opinión para quien quiera creer que es obligatoria. ¿Ok? Pero además, si alguien tiene dudas sobre la misma, pues se recomienda ratificar a través de una solicitud de la organización sindical o de los trabajadores lo que ya tienen previsto en el convenio colectivo, que es el disfrute de las vacaciones colectivas en diciembre. Porque nadie que esté conectado o que esté en un sector priorizado no va a querer dejar de estar o disfrutar o descansar en diciembre con su familia, así sea para estar en su casa. Entonces yo creo que hoy estamos en muchísimas mejores circunstancias de las que estábamos en septiembre y muchísimas mejores circunstancias de las que estamos en marzo. Por lo tanto, tratar de analizar en una opinión de 4 páginas todos los sectores, todos los trabajadores y todas las circunstancias que se puedan presentar es un poco osado de parte de la Consultoría Jurídica del Ministerio. En quinto lugar,
¿Qué pasa con los trabajadores que por razones de salud pública no se encuentran incorporados a sus labores? Y aquí viene otro problema, porque como les dije hace un rato, tenemos personas que por razones de salud no están incorporadas o por razones hasta de mercado no están incorporadas y las empresas tratan, las que no han podido hacer sus reestructuraciones de personal adecuadas al número de mercado o de producción que tienen, pues tratan de tener un componente de trabajadores fuera para evitar la aglomeración, el contacto, prevenir riesgo, etc. Es decir, tienen personas que hasta la fecha no se han incorporado a sus labores. Bueno, en nuestro criterio nuevamente opera el artículo 202, porque ese artículo señala no solo no solo habla de las inexistencias justificadas, sino que dice las autorizadas por el patrono. Todas estas inasistencias que son autorizadas, por cierto, por el patrono, por cuestiones de mercado o por cuestiones de que el 1 de junio salió una regulación para acatar unas medidas de bioseguridad, donde dice que todas estas personas de riesgo deben permanecer fuera de la planta, fuera de las instalaciones de trabajo. Todo esto son para nosotros inasistencias justificadas o permisadas por el patrón. Por lo tanto, no se ha interrumpido para ellos desde mayo el periodo en donde empieza a contar el tiempo para optar al derecho de vacaciones. Como este es un formato de 20 minutos para que después ustedes intervenir, voy a resumir en 5 puntos, en 6 puntos, nuestro criterio, voy a redondear para que ustedes pues puedan preguntar sus casos particulares o algunas dudas adicionales. Hay 1000 dudas. ¿Qué pasa con la persona que se quedó de vacaciones estando fuera, etcétera? Pero voy a redondear las más importantes y después ustedes, con todo gusto, puedo comentar las dudas que se le vayan presentando. En nuestro criterio, lo primero y lo más importante es que la opinión jurídica del Ministerio del Trabajo no es vinculante. No tiene la consultoría jurídica, el Ministerio, potestad para dar ordenamiento. No es vinculante, insisto, ni siquiera para quien preguntó, mucho menos para terceros. Es una opinión que podemos asumir o no si estamos conformes con el basamento jurídico que esgrime la misma. Pero adicionalmente, y como segunda opinión o criterio de nosotros, es que además el Ministerio del Trabajo no puede anular, restringir, ni total ni parcialmente, un derecho constitucional e irrenunciable. El derecho al descanso es un derecho constitucional y el trabajador que haya cumplido con los requisitos previstos en la ley tiene derecho a disfrutar sus vacaciones en las condiciones que las tiene pautadas. Entonces, no se puede limitar a través de una opinión jurídica un derecho constitucional. En tercer lugar, es una facultad del empleador organizar la fecha de disfrute de las vacaciones previa consulta de los trabajadores. No es una opción del trabajador y tampoco es una opción inconsulta del patrono. Es decir, ¿las organiza quién? Quien ordena el proceso productivo, para que el proceso productivo, por supuesto, no sufra afectación. Entonces, por eso la facultad la tiene el empleador. Por eso cuando el trabajador llega, hay un contrato colectivo o unas normas o un contrato individual donde se le establece cuándo es el disfrute y la persona decide ingresar o no a la empresa donde está. Donde no existe, efectivamente se consulta con el trabajador y se hace un programa o un cronograma de disfrutes de vacaciones, pero siempre entendiendo que es una facultad de empleador organizar la fecha por efectos de la producción. En cuarto lugar, como les dije, el 31 de mayo el confinamiento dejó de ser absoluto. Es a partir del 1 de junio empieza a haber las semanas de flexibilización. Si es así, ya no podemos tratar al confinamiento como lo trata la opinión jurídica, como si nadie pudiera trabajar en este momento y como si no hubiera además lugares abiertos. Fíjense, la opinión es de septiembre. Para septiembre, 18 de septiembre, ya habían abierto parques, ya permitía que la gente fuera a caminar, ya habían abierto gimnasios,
ya habían abierto una serie de lugares que se pueden entender de tipo recreativo que podían ser utilizados. Entonces, a septiembre la opinión no podía ser tan tajante como la prohibición de otorgar el disfrute de vacaciones. En quinto lugar, con el caso de las vacaciones colectivas, reitero, solo para el que tenga duda y siempre que no haya esa flexibilización que anuncia el presidente total a partir de diciembre, les puedo recomendar que suscriban un acuerdo ratificando las vacaciones colectivas que ya tienen prevista, el disfrute de las vacaciones colectivas que ya tienen prevista en el convenio. Acuerdo que pueden suscribir con su organización sindical o con los trabajadores directamente, pero que quede claro que los trabajadores quieren continuar con su cronograma de vida, con su cronograma de disfrute de sus vacaciones, tal cual lo tienen pautado desde que iniciaron a trabajar en la empresa donde lo estén haciendo. Y en sexto lugar, todos los trabajadores que hayan suspendido sus vacaciones por efecto de la declaratoria de pandemia deben retomarlas al cesar las circunstancias. Bueno, no habla de al cesar el decreto, no dice cuáles circunstancias, cada circunstancia, dependiendo de la empresa, son distintas para las priorizadas, para las flexibilizadas, para la gente que tiene personas fuera del país y se quedaron de vacaciones. ¿Cuáles circunstancias y a partir de cuándo? Si ustedes me preguntan, efectivamente, inicialmente desde el 17 de marzo hasta quizás el 31 de mayo, hubo empresas que tuvieron totalmente suspendidas actividades y relaciones laborales, pero que a partir del 31 de mayo deben revisar cómo operaron con cada uno de sus trabajadores. Lo que no se puede tener es la visión de que tengo la relación laboral suspendida para los efectos de pago de salario, pero no la tengo suspendida para los efectos del disfrute de vacaciones, porque estaríamos incurriendo en lo mismo que está incurriendo la opinión jurídica del ministerio. Todas estas dudas a las cuales les estoy haciendo referencia en este momento, las genera sobre todo el no leer o el leer únicamente el resumen que da la red social y que generó pánico y alarma entre todas las empresas, pues no sabían qué hacer o cómo pagar con todas las empresas que tienen vacaciones colectivas. Pero hay algunas empresas que también dan vacaciones individuales o hay personal que está en vacaciones individuales que también deben revisar. Conforme a eso, yo por supuesto abro un espacio porque el formato es de 20 minutos de conversa, de un monólogo de mi parte, pero la intención es que nos podamos nutrir y que nosotros podamos ayudarlos en las dudas que se les puedan estar presentando al respecto. Rafael. Bueno, muchas gracias, Irma. La verdad es que tocaste todos los puntos. Las dudas obviamente las tenemos todos, pero vamos a arrancar con preguntas escritas y después creo que como somos pocos podemos levantar la mano y que cada uno haga su consulta directamente, ¿no? Aquí por lo menos la primera pregunta la tiene Andrea Ramírez. ¿Qué sucede con los trabajadores en riesgo que están en sus casas sin tareas asignadas? ¿Pueden solicitar vacaciones? Sí, yo les decía que revisaran por favor el artículo 202, porque estas personas, a partir del 31 de mayo, si no están trabajando porque la empresa lo decidió, son inasistencias permisadas por el patrono. Y si son permisadas por el patrono, entonces está corriendo el tiempo porque la empresa sí está trabajando. El que no está trabajando es él. Entonces, la realidad es que son inasistencias justificadas o permisadas por el patrono y sí puede solicitar el disfrute de sus vacaciones. Revisen el 202 de la ley, que no lo mencionan en la opinión, pero que está allí, que es una opción válida. Perfecto. Bueno, escrito no hay, pero yo creo que si levantan la mano las personas que quieran hacer la pregunta directamente y les voy dando acceso. O es que hay tantas dudas que nadie se atreve a preguntar. O es que no hay ninguna, porque traté de abarcar todas. Bueno, es cierto también. Permiso, ¿puedo preguntar? Adelante, adelante, Charlie.
Irma, muchas gracias Sí, por la exposición. Si hay dudas, hay bastantes, debe haber porque las cubriste bastante bien, pero un ejemplo, hay empresas que no son priorizadas. Vamos a hablar del sector plástico como pregunta y como duda. Hay sectores del plástico que trabajan, por decir, en tuberías. Hay sectores de plástico que trabajan en cables eléctricos. Hay sectores del plástico de una misma compañía que trabajan para temas prioritarios como son envases para alimentos directamente como azúcar, sal, pan, no sé qué, pero una parte de esa empresa no trabaja para los sectores prioritarios. Hay una parte en la mitad que trabajan, entonces tienes gente que tú tienes, pero que no la puedes mandar a venir porque no están en los sectores prioritarios. Entonces hay empresas de plástico que han trabajado continuamente, una parte de ellas que son relacionadas con empaques del sector alimento, que van del sector de alimentos a pesar de no haber sido declaradas como empresas priorizadas. Entonces, estas empresas de plástico que están en el medio de este asunto, ¿cómo manejan la situación? Porque por decirte, hay empresas que han dejado 10 trabajadores en su casa porque no tienen trabajo para ellos o porque, bueno, porque nada más están en la parte de alimentos que se los permite. ¿Cómo se hace esa división de trabajar para alimentos y no trabajar para alimentos, sino para otras opciones como químicos, como alimentos para animales, lo que tú quieras, que no son los priorizados por el gobierno, que son los de la parte de empaques directamente a alimentos? fíjate, Charlie, esa es una pregunta bien interesante porque efectivamente muchas empresas del sector secundario pidieron salvoconductos para poder trabajar porque trabajaban como apoyo a las empresas priorizadas. Pero cuando piden el salvoconducto, la solicitud que el salvoconducto, si lo revisan, y eso es lo que tienen que revisar, el salvoconducto no establece que usted pueda trabajar únicamente para hacer potes de harina, potes de mantequilla o bolsa para harina. Le dan un salvoconducto para que la empresa pueda laborar por ser de apoyo al sector priorizado. ¿Qué pasó en ese momento? Las empresas optaron por solo traer a laborar a las personas que requerían para esas funciones. Pero el salvoconducto, si lo revisan, por lo menos lo que yo tuve opción de ver, habría que checar cada uno si hay algunas particularidades, permitían la labor de la empresa por un tiempo específico determinado, en una fecha específica y determinada. Con ese salvoconducto usted podía transitar y además podía abrir la empresa para producir. ¿Okay? Luego vino el tema de las gacetas municipales. Cada municipio hizo una especie de limitación, de reglamento de limitación de tránsito, entonces también te tenías que pegar a lo que establecían en los horarios esas gacetas municipales o gacetas estadales. Entonces tienes dos documentos que permitían que estas empresas pudieran trabajar. Las empresas que empezaron a trabajar por salvoconducto para estos sectores priorizados, realmente la empresa como tal tenía la actividad. El que no tenía la actividad era el trabajador que ustedes habían escogido no tuviera la actividad por razones de salud o de mercado. ¿Okay? Pero la empresa en sí estaba activa como tal. Si la empresa estaba activa como tal, entonces tenías a trabajadores que no se les interrumpió la relación laboral para ellos. Para los que no trajiste a trabajar, las empresas asumieron la interrupción de la relación laboral. Si tú asumiste la interrupción de la relación laboral, entonces la relación laboral se interrumpe también para las vacaciones. No podías otorgar vacaciones en ese momento, ¿ok? No podías asumir que ibas a otorgar vacaciones. Si tú asumiste que tu empresa estaba toda activa y no asumiste que había una suspensión de la relación laboral, sino que dejaste a los trabajadores en su casa por tus propias necesidades, entonces esas personas estaban autorizadas por ti a estar en su casa, ¿ok?
y lo digo por aquellas empresas que por razones de mercado dejaron a gente en su casa, teniendo autorización para laborar toda la empresa. Por eso le digo, revisen el permiso o el salvoconducto. En ese caso, el trabajador ha ido cumpliendo su tiempo de servicio y, por supuesto, hasta cuando cumple el año, si es que ya no lo cumplió, tiene derecho a solicitar y a que le paguen sus vacaciones. Tengo una pregunta de María Elena. Perdón, Perdón. Rafael, para terminar una pregunta. Esas personas que están suspendidas en su casa por razones de que un ala de la empresa no está trabajando, esas personas, ¿cómo se le paga? ¿Se le paga el salario? ¿No se le paga el salario? ¿Se le pagan los bonos? ¿Se le paga lo que le pagas a los demás? ¿Cómo se paga eso? Mira, si tú asumes que existe una suspensión de la relación laboral, por ley no le deberías pagar absolutamente nada, porque se supone que hay una suspensión de la relación laboral. Sin embargo, este criterio no es el que ha asumido el Ministerio del Trabajo, y como bien saben, y lo pueden ver en la opinión, ellos dicen que no hubo una suspensión de la relación laboral, sino una prohibición de acudir a los sitios de trabajo. Y también ha asumido el Ministerio del Trabajo que el derecho a percibir salario es irrenunciable, pero ojo, es irrenunciable para quien preste un trabajo, no para quien no presta un trabajo, porque esas son las normas, eso es lo propio o la relación binaria del trabajo. Me pagan por prestar un servicio, no me pagan cuando no presto el servicio. Entonces, tú tienes que ver qué asumiste en tu empresa desde el inicio. Si estabas en una suspensión de relación laboral, en ese caso muchas empresas dejaron de pagar y solo continuaron pagando el beneficio de alimentación, porque por ley, pues te decía, asumieron que la interpretación correcta es pagar el beneficio de alimentación conforme a la ley la ley de certificado socialista. Otras empresas continuaron pagando, pero vía bonificación, porque asumieron que hay una suspensión. Sin embargo, la suspensión, la consecuencia más grave es que no pagues nada. En el intermedio puedes llegar a una serie de acuerdos por solidaridad, porque querías mantener al grupo de trabajadores, por las razones que cada entidad y cada grupo de trabajadores pueda tener. Pero puedes llegar a acuerdos intermedios. Así que hubo empresas que, si bien no pagaron salario, pagaron bonificaciones no salariales equivalentes a lo que podía ser el salario, incluso superiores a las que podían ser el salario. Y hay empresas, las priorizadas estaban pagando salario. ¿Qué pasó con las empresas priorizadas que estaban trabajando, pero sin embargo dejaron a gente en su casa? O con estas empresas flexibilizadas que dejaron a gente, con salvoconductos que dejaron a gente en casa. Bueno, siguieron y continuaron pagándole los salarios y todos los beneficios a quienes estaban trabajando, y a los que no estaban trabajando, que era una decisión tuya, si no estabas obligado al confinamiento, si es un tipo de razón de mercado, siguieron trabajando, siguieron pagando lo que acordaron. En algunos casos, salario mínimo, bonos que le llamamos bonos de contingencia, ayudas sociales, pero inferiores a lo que le pagaron al trabajador activo, porque el trabajador activo, pues, por supuesto, está cooperando más con el proceso productivo, pero adicionalmente tenías que darle un incentivo, porque estaba saliendo de la casa a trabajar con un problema grave de transporte y con un efecto pandemia que hasta hace unos meses todos estábamos supremamente preocupados. Yo no creo que haya culminado la pandemia, pero sí creo que estamos un poco más relajados con el tema del contagio. Eso es lo que pasa, Chato. En Guarena sí están, la inspectoría está diciendo que para los que no están trabajando, que los mandates para su casa, tienes que pagarle su salario. Están exigiendo que se les pague. En Guarena, Guatire, la inspectoría. Claro, eso está pasando a nivel nacional, en todas las inspectorías, porque es una instrucción bajada desde el Ministerio del Trabajo, pero, insisto, no tiene sostén jurídico. El problema es, ¿vale la pena la discusión jurídica, el proceso, la inspección por no pagar el salario? Que a la postre lo que te dicen
muchas empresas, aunque no lo crean y aunque sea difícil de creer, lo que están pagando es salario mínimo porque saben que la mayoría de esos trabajadores están en la calle con otra actividad que también les lucra más, cuidado, sino mucho más que lo que le puede estar dando la entidad, ¿ok? Pero en algunas reuniones que tuve yo con el ministerio, lo mínimo que me exigían, porque hubo empresas que no pagaron nada, absolutamente nada, lo mínimo que me exigían era garantizar el salario mínimo nacional o que el cliente al quien yo estaba apoyando se inscribiera, si la situación era tan crítica y demostrable, se inscribiera en el sistema Patria, para que el Estado asumiera el pago de esos salarios a través de esa ayuda. Incluso empresas grandes, por cierto. Irma, muchas gracias. Muy completa la información. De nada. Ok, aquí tengo dos preguntas. Una de María Elena Hernández. Si tengo contrato colectivo, ¿es indispensable el acuerdo con sindicatos o trabajadores? No, yo diría, sobre todo, a ver, es solo por cuidarse, ¿ok? Porque María Elena, que tiene su empresa ubicada en el estado de Aragua, el estado de Aragua suele ser una zona complicada desde el punto de vista ministerial y siempre algunos funcionarios tratan de ser más papistas que el Papa. Pero si tú me preguntas a mí, si el 1 de diciembre hay flexibilización y no hay confinamiento, y tú tienes tus vacaciones colectivas pautadas por convenio colectivo, cumples tanto lo que establece el convenio 132 de la OIT como lo que dice la misma opinión. Es decir, ya cesaron, no hay confinamiento, ellos llaman aislamiento, que es un error, pero no hay confinamiento, por lo tanto, pueden perfectamente disfrutar de las vacaciones sin necesidad de ese acuerdo. Yo lo sugiero solo en aquellos casos donde ustedes saben que o el organismo es complicado, el organismo competente para tramitar sus procesos, o la organización o los trabajadores son complicados. Porque es una forma de garantizarse que el trabajador ratificó su deseo de disfrutar las vacaciones, una solicitud de los trabajadores, y la empresa, que no va a violar ningún derecho constitucional, está otorgando y pagando la concesión de las mismas. Es una forma de no tener que repetir ni el disfrute de las vacaciones ni el pago de las vacaciones. Por eso lo recomiendo. Pero en mi criterio, no haría falta. Les recuerdo una cosa adicional. Así en diciembre no den el periodo flexibilizado completo, suponiendo que dicen no, después del 6 de diciembre, casualmente dicen, no, mire, la pandemia es una locura y tenemos que volver al confinamiento. Así pase eso. Si hay sectores recreacionales como gimnasios, áreas públicas, la playa, etcétera, abiertas, tú puedes dar el disfrute porque no pueden decir que no hay un lugar donde el trabajador no pueda disfrutar. Perfecto, gracias. Hay una pregunta de Marisol. La empresa tiene vacaciones colectivas por contrato, pero no entra en los rubros de flexibilización constante desde la pandemia. El empleador no va a otorgar vacaciones en diciembre, pero los trabajadores están exigiéndole, se puede otorgar por petición colectiva. Sí, perfectamente. Tanto lo prevé, lo posibilita el convenio 132 de la OIT, como lo permite la propia ley. Quien está diciendo que no es la opinión de la consultoría jurídica. Pero el hecho de que tú no estés dentro de los periodos flexibilizados, opera nuevamente el artículo 202. Estás trabajando una semana sí, una semana no. Entonces, esas semanas que no trabajas te generan que tengas derecho a que el tiempo se entienda continuo. Por lo tanto, puedes perfectamente otorgar tus vacaciones colectivas si lo solicita el trabajador. Lo que no se puede, y ni siquiera en caso de no pandemia, es imponer una fecha absoluta para el disfrute de vacaciones si no está previamente convenida. Es decir, lo que yo no puedo es agarrar y en junio decir, por cierto, todos salimos de vacaciones colectivas. Eso no lo puedo hacer. Porque ni está previsto en un convenio, ni está pactado, ni está consultado.
Entonces, eso es lo que no se podría hacer. Perfecto. Por aquí tengo palabras de agradecimiento y felicitaciones. Excelente presentación. ¿No? Preguntas como tal, no veo. No sé si alguien quiere levantar la mano para preguntar directamente. Yo creo, Rafael, que un poco toda esta alarma la generan las redes sociales cuando solo extraen el estrato que dice el ministerio suspende el derecho, la facultad de otorgar vacaciones y no se vean todo el contexto de la fecha de la opinión, de a quién está dirigida, de qué derechos están involucrados allí. Y eso generó que ahorita, en noviembre, porque fíjate que la consulta o la opinión es de septiembre, está hasta desactualizada, ¿ok? Para las circunstancias que estamos viviendo hoy, donde tienes un montón de sitios abiertos recreacionales. No podrás viajar, pero tienes una cantidad de sitios donde puedes, incluso en tu propia casa, porque yo soy del criterio que el trabajador puede hacer con su tiempo de descanso lo que prefiera, ¿ok? Pero esa alarma la genera las redes sociales con una interpretación muy escueta o muy alarmista sobre la opinión del Ministerio del Trabajo. Pero si la analizan con calma y cada quien revisa sus circunstancias en particular, yo creo que no es tan grave o no es tan complicada el tema de las vacaciones como lo estamos viendo hasta hace unas semanas. ¿Cómo lo percibimos? Como lo percibimos hasta hace unas semanas, así es. Andrea Ramírez, excelente y muy clara todas las explicaciones, nuestras dudas. María Elena Hernández, Irma, muy claro todo, excelente como siempre, gracias. Marisol, gracias Irma, excelente. A ustedes, todos. A la orden, por supuesto. Si tienen algún tema particular, después lo podemos conversar, seguro. Perfecto. Entonces yo creo que básicamente, estaba un nuevo mensaje, Nori López, excelente información y completamente clara las dudas. Bueno, yo creo que ha sido una excelente presentación, como siempre, todas las que nos ha dado Irma y siempre que nos ha apoyado. Y voy a dejarle, para finalizar, el micrófono a José Rafael Alicandú, el director ejecutivo de Avipla, para que comente algunos cambios que estamos haciendo en Avipla para adaptarnos a las nuevas realidades y los nuevos tiempos. Y recordarles que esta grabación va a estar en nuestro canal de YouTube, Avipla Online, que de hecho estamos ahora en vivo en YouTube, pero después está la grabación completa de la presentación para los que estén interesados. Adelante, muchas gracias nuevamente, Irma, un placer de verdad. No, a la orden. Un placer tenerte siempre con nosotros. Y adelante, José Rafael. Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, me pongo a sus órdenes, tengo acá 2 semanas, 3 semanas ya. No, ya voy para un mes. Es un placer para mí estar en esta asociación y poder servirles para lo que ustedes consideren conveniente. Una de las razones por las cuales hemos tenido un acercamiento con nuestros afiliados es porque estamos repotenciando a Avipla para poder servirles mejor. Es obvio que en estos tiempos se siente como que no hay necesidades mayores que pertenecer a una asociación, pero en el fondo no pensamos que dejar de pertenecer a una asociación puede significar el debilitamiento de la industria como tal. Es por ello que estamos realizando acá en Avipla, realizando cambios estructurales. No sé si se ve la pantalla allí. ¿Lo están viendo? Sí, sí se ve. Ok. Cambios estructurales y estratégicos en materia de atención al afiliado, en políticas de comunicación institucional y gremial, el fortalecimiento de nuestra imagen institucional para mayor participación en la opinión pública, una mejora en los procesos internos para mayor efectividad de la gestión de Avipla como asociación gremial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estar más cerca de nuestros afiliados. Estamos preparándonos para asumir retos que no se habían desarrollado de una manera óptima en el pasado, pero que vamos a
que vamos a desarrollar en atención a lo que nos piden los afiliados. Estamos teniendo acercamiento con nuestros afiliados y con exafiliados y con la gente que ha formado parte de la industria plástica durante estos años, durante todos estos años, para brindarles un mejor servicio y saber qué quieren. Vamos a escuchar a nuestros afiliados para saber en qué podemos ayudarles y en qué podemos mejorar, para que ellos se sientan no solo servidos, sino orgullosos de ser parte de Avipla. Por otra parte, estamos realizando cambios estructurales y estratégicos en lo que es la parte de políticas de comunicación institucional y gremial. Si ustedes nos siguen en las redes sociales, se van a dar cuenta de que hemos estado haciendo algunos cambios, de que se ha ido, cada vez estamos teniendo como que, oye, más conversatorio, estamos siendo más informativos, y la idea es hacerlo mejor y cada vez mejor, para que nuestros afiliados se sientan que quieren saber algo sobre política informativa o sobre una noticia, vayan y lo busquen en los lugares donde se deben buscar. Por otra parte, también la imagen institucional de Avipla debe ser fortalecida para que tengamos un mayor peso en la opinión nacional, en la opinión pública nacional. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a crear campañas institucionales donde el papel de la industria plástica en el desarrollo del país quede en evidencia y que esto nos permita a la vez mostrar la importancia de esta industria. Hay gente que te dice, bueno, no, pero es que ustedes lo que hacen es contaminar. No, no, no. La culpa no es del plástico. Nosotros producimos lo que exige la sociedad para poder tener algunos productos, algunos servicios a la mano. Nosotros simplemente les damos ese servicio. Pero para que no digan que somos nosotros que contaminamos, nosotros vamos a crear conciencia de que la culpa no es del plástico, la culpa es del que utiliza el plástico y el que no sabe desechar ese plástico. Bueno, eso nos va a llevar a una campaña institucional bastante interesante que está en etapa de desarrollo y que será pública, pues, yo me imagino que para principios del próximo año. Por otra parte, estamos mejorando nuestros procesos internos para una mayor efectividad en la gestión de Avipla como asociación gremial. Es decir, que si usted viene para acá y necesita atención o ayuda en algún tema, nosotros vamos a estar totalmente preparados con un equipo que no necesariamente está acá, pero que nos puede asesorar en los temas que ustedes requieran. Sean legales, sean laborales, sean industriales, sean técnicos, nosotros vamos siempre a estar al lado de ustedes para servirles de la mejor manera. Bueno, básicamente eso es en líneas generales lo que nosotros estamos proponiendo para irnos a hacer la asociación que ustedes requieren para sus necesidades. Muchas gracias, Rafael. No, por favor, para eso estamos. Bueno, nuevamente gracias a la doctora Irma, gracias a los participantes y bueno, pueden buscar la presentación, como les dije, en avipla.online, que en pocos minutos estará ahí y pueden volverla a ver para aclarar sus dudas. Un placer tenerlos a todos por aquí. Muchas gracias. Hasta luego todos. Un placer, doctor, encantado. Rafael, hasta luego. Buenos días a todos.